Mientras una mujer venezolana volvía a su casa con las manos vacías después de haber hecho fila desde antes del amanecer, a 40 minutos de distancia, un joven sonreía bajo una lluvia de billetes verdes que caían sobre su cabeza como si el dinero fuera confeti. Hay registro de ese momento. Hay imágenes. Y lo que esas imágenes revelan no es solo un contraste obsceno entre lujo y miseria. Lo que revelan es el colapso moral de una familia entera que, según documentos oficiales del Departamento de Justicia de Estados Unidos, habría construido un imperio paralelo mientras su país se derrumbaba. Hoy vamos a hablar de ese joven, de sus primos, de sus hermanastros y de una red que, si las acusaciones formales resultan ser ciertas, habría drenado cientos de millones de dólares del único programa que millones de familias tenían para sobrevivir. Esto no es un vídeo sobre el dictador. Ya hay suficientes de esos. Este vídeo es sobre sus hijos, sobre lo que hicieron mientras su padre gobernaba, sobre los silencios que los rodearon, sobre las personas que se atrevieron a cruzar su camino y pagaron un precio que ningún tribunal venezolano investigó jamás, y sobre por qué, el 3 de enero de 2026, algo que muchos creían imposible finalmente ocurrió. Si eres de los que siempre sintieron que la historia oficial tenía demasiados huecos, si eres de los que no aceptan versiones que llegan ya masticadas, quédate, porque lo que vamos a reconstruir aquí no viene de rumores ni de fuentes anónimas en redes sociales. Viene de documentos judiciales públicos, de declaraciones ante tribunales federales, de comunicados oficiales del Departamento del Tesoro de Estados Unidos y de registros periodísticos de investigación que llevan años acumulándose sin que nadie los pusiera todos juntos en un solo lugar. Durante los próximos minutos vas a entender cómo funciona realmente una familia cuando el apellido se convierte en escudo, cuando el poder se hereda sin haberse ganado y cuando la impunidad deja de ser una excepción para convertirse en el sistema completo. Y vas a entender por qué, a pesar de que los padres hoy están en una celda en Brooklyn, los hijos siguen libres. Por ahora, empecemos desde el principio, porque para entender lo que vino después, hay que entender quién era el protagonista de esa lluvia de billetes antes de que las cámaras lo enfocaran. Nicolás Ernesto Maduro Guerra nació en Caracas en junio de 1990. Es el único hijo biológico del presidente con su primera esposa, de quien se separó cuando el niño tenía apenas 4 años. Creció entre dos mundos, el de una familia dividida y el del ascenso acelerado de su padre dentro de la estructura política que eventualmente tomaría el control del país. Para cuando tenía 9 años, Venezuela ya era un territorio diferente. Para cuando tenía 16, su apellido valía más que cualquier credencial académica que pudiera llegar a obtener. Quienes lo conocieron en esa época y que hablaron con medios de investigación bajo condición de anonimato, pintaron un retrato que contrasta de manera llamativa con los cargos que más tarde acumularía. Una fuente que compartió con el espacio de liderazgo juvenil dentro del movimiento político de su padre lo describió, sin rodeos, como alguien cuya presencia en cualquier mesa se explicaba por una sola razón: el apellido. No por ideas, no por iniciativa, no por capacidad de análisis, por apellido. Y agregó algo que se quedó resonando, que él mismo, en conversaciones privadas, habría expresado desinterés por los cargos de gobierno tradicionales no porque no quisiera poder, sino porque consideraba que gobernar no era el negocio más lucrativo al que podía aspirar. Esa frase, si es auténtica, lo dice todo. A los 23 años, cuando su padre acababa de heredar la presidencia tras el fallecimiento de Hugo Chávez, le fue asignada una posición que no existía en ningún organigrama previo: jefe de un cuerpo de inspectores especiales de la presidencia, con la función oficial de supervisar el uso de recursos del Estado. Un joven sin formación específica, sin experiencia documentada, encargado de vigilar los recursos de un país petrolero en plena crisis. Un año después, coordinador de la Escuela Nacional de Cine, sin un solo crédito cinematográfico en su historial. En 2017, representante en una asamblea constituyente que la comunidad internacional calificó como ilegítima. Y en 2023, receptor de un doctorado honorario de una universidad regional, sin publicaciones, sin tesis, sin ningún mérito académico verificable. Ese patrón, el de los títulos que no se ganan sino que se asignan, tiene un nombre en todos los idiomas. Y tiene consecuencias. Mientras esa acumulación de cargos inventados avanzaba, también avanzaba algo más. Investigaciones periodísticas publicadas por medios como Infobae documentaron viajes internacionales que difícilmente se explican con el salario de ningún funcionario público. Reportajes con fotografías que lo muestran aterrizando en aeropuertos asiáticos, siendo recibido por servicios de transporte VIP con vehículos de última generación, moviéndose por el mundo con una infraestructura que las crónicas del momento describieron como superior a la de muchos empresarios del sector privado de alta gama.
Una fuente consultada para esos reportajes usó una comparación que se repitió en varios medios independientes, que el nivel de vida de ciertos círculos cercanos al poder venezolano superaba en tecnología y sofisticación a los estándares más extremos de narcotráfico latinoamericano de las décadas anteriores. Pero hay algo en esta historia que va más allá del lujo obsceno. Hay algo que involucra a personas que no tenían ninguna conexión con la política, ninguna ambición de poder, ningún plan de confrontar a nadie. Personas que simplemente existían en el lugar equivocado en el momento equivocado. El sábado 3 de junio de 2017, en un club privado de Maracaibo, se celebraba la primera comunión de un menor de la familia Morón, un grupo familiar con negocios en el sector de la construcción. Era una celebración de las de siempre. Familias conocidas, trajes de domingo, torta y fotografías. Entre los invitados estaba una mujer que vamos a llamar por su nombre porque su caso fue documentado públicamente por el periodismo de investigación venezolano, Rita Morales, hija de un reconocido médico de la ciudad, sin afiliación política conocida, sin historial de activismo, sin ninguna razón para estar en el radar de ningún organismo de inteligencia. Ese día, al notar que uno de los invitados llegó rodeado de un dispositivo de seguridad poco usual para una fiesta infantil, hizo lo que haría cualquier persona con un teléfono en el bolsillo. Le tomó una fotografía. Lo que siguió a ese gesto cotidiano es lo que hace que esta historia resulte tan difícil de procesar. Las imágenes comenzaron a circular. De teléfono en teléfono, de grupo en grupo, la fotografía se volvió viral en los circuitos locales de Maracaibo antes de que nadie pudiera detenerla. Y días después, según el periodismo que cubrió el caso, funcionarios del organismo de inteligencia política del régimen se presentaron en su domicilio. Le exigieron el dispositivo. Hubo forcejeo. El teléfono terminó inutilizable. Rita y su esposo tomaron la decisión que muchos en Venezuela han tenido que tomar: salir. No en un vuelo comercial, sino en un charter privado con destino a una isla cercana. La libertad, literalmente, estaba a media hora de vuelo. No llegaron. Una comisión del mismo organismo de inteligencia los interceptó en el aeropuerto. Les retiraron los documentos. Los trasladaron no hacia donde querían ir, sino hacia Caracas, hacia un edificio que comenzó siendo el proyecto de un centro comercial moderno en los años 50, que nunca se terminó, que durante décadas fue una ruina de concreto, y que el régimen convirtió en sede de su policía política. Un lugar que los reportes de organizaciones de derechos humanos internacionales han vinculado sistemáticamente a denuncias de presos que pierden la noción del tiempo, del día y de la noche, en celdas sin ventanas. Ahí llevaron a una mujer que había tomado una foto en una fiesta de primera comunión. El periodismo venezolano que documentó su caso fue claro. Rita Morales no era opositora activa, no participaba en protestas, no era lo que en ese contexto llaman una guerrera del teclado. Era, en sus propias palabras, una presa política de nuevo tipo. Alguien cuyo único crimen, en el sentido literal de la expresión, fue documentar con su teléfono algo que alguien no quería que fuera documentado. Y si crees que ese episodio fue un exceso aislado, un error de cálculo de algún funcionario intermedio, lo que viene después va a matizar esa interpretación de manera bastante contundente. En junio de 2020, Venezuela estaba en confinamiento estricto por la pandemia. 11 estados del país bajo restricciones severas de movilidad. Hospitales desbordados. Familias sin poder despedirse de sus muertos. En ese contexto, según fuentes policiales que confirmaron la información a medios de investigación, se habría celebrado una reunión multitudinaria en una urbanización privada al este de Caracas, con presencia del séquito de seguridad del Palacio de Gobierno. Un funcionario con responsabilidades de seguridad en esa zona hizo lo que se supone que deben hacer los funcionarios. Documentó la situación y la denunció públicamente. Su nombre es Javier Gorriño. Hoy cumple condena en régimen de arresto domiciliario. El que denunció la irregularidad terminó preso. Los que cometieron la irregularidad siguieron libres. Esos dos casos, el de Rita Morales y el de Javier Gorriño, no son anomalías. Son la ilustración más precisa de cómo funcionaba el sistema de consecuencias alrededor de esta familia. Y es importante tenerlos presentes porque lo que viene ahora sucede en una escala completamente diferente, con personajes diferentes, con documentación judicial de un país que tiene la infraestructura legal para sostener cargos en tribunales federales. El 10 de noviembre de 2015, 2 hombres jóvenes aterrizaron en Puerto Príncipe a bordo de un jet privado. Los acompañaban 2 miembros de la Guardia Presidencial de Honor venezolana. Todos portaban pasaportes diplomáticos. Para quien no conozca el detalle técnico, un pasaporte diplomático no es simplemente un documento de viaje. Es,
En la mayoría de los marcos legales internacionales, un instrumento que otorga inmunidad al portador, que lo exime de revisiones aduanales estándar y que vincula formalmente al individuo con la representación oficial del Estado emisor. Es, en términos prácticos, uno de los documentos más poderosos que puede portar una persona fuera de su país. Esos pasaportes los tenían Efraín Antonio Campo Flores y Frankie Francisco Flores de Freitas. Sus nombres completos importan porque sus apellidos importan. Eran sobrinos de la primera dama de Venezuela, Filia Flores. Y Efraín no era únicamente un familiar político lejano. Según las crónicas del proceso judicial que siguió, había crecido en el hogar del entonces presidente tras el fallecimiento de su madre. Era, en los hechos, parte de la familia inmediata del poder. Esa noche, en un hotel cerca del aeropuerto de Puerto Príncipe, los dos jóvenes se sentaron a negociar con dos hombres que se presentaron como narcotraficantes mexicanos interesados en establecer una ruta comercial. No lo eran. Eran agentes encubiertos de la DEA que llevaban meses construyendo esa trampa con precisión quirúrgica. La conversación quedó registrada en vídeo y en audio. Los detalles del acuerdo que intentaban cerrar, según las actas del juicio federal que siguió en Nueva York, involucraban 800 kilogramos de cocaína de alta pureza, salida desde instalaciones gubernamentales en Venezuela, tránsito por Honduras, destino final Estados Unidos. Precio, $20 millones. Y cuando los agentes encubiertos preguntaron para qué necesitaban ese dinero, los sobrinos respondieron con una precisión que los fiscales citaron textualmente en el proceso, para financiar la campaña electoral de su tía al Congreso. Detente un segundo en esa imagen. Dos jóvenes con pasaportes diplomáticos del gobierno venezolano, acompañados por militares de la Guardia Presidencial, intentando vender casi 1 tonelada de cocaína para financiar la campaña política de la esposa del presidente. Y según declaró el fiscal federal Juna Chiquim durante el juicio, las evidencias apuntaban a que el máximo nivel del Ejecutivo venezolano tenía conocimiento y habría dado su aprobación a las actividades de los sobrinos. Lo que los investigadores encontraron en los dispositivos personales de los detenidos añadió una capa adicional de gravedad al cuadro. Correspondencia sobre requisitos de armamento, imágenes de subfusiles con equipamiento táctico, un lanzacohetes y registros visuales de una naturaleza que los propios fiscales describieron como indicativos de que estos no eran actores ingenuos que habían tomado una mala decisión circunstancial. Eran operadores con experiencia y con vínculos en estructuras de violencia organizada. Uno de ellos, durante el interrogatorio, usó una frase que se convirtió en parte del expediente del juicio. Dijo que estaban en guerra contra Estados Unidos. No como metáfora, como declaración de posicionamiento. La Brigada Especial Haitiana actuó con una velocidad que impidió cualquier intervención de terceros. En cuestión de minutos, el operativo concluyó. Los sobrinos fueron extraditados a Nueva York. El 18 de noviembre de 2016, tras 9 días de juicio, el jurado los declaró culpables de forma unánime. 12 personas, sin ningún voto en contra. El 14 de diciembre de 2017, el juez Paul Crotty dictó 18 años de prisión para cada uno. En su declaración durante la sentencia, el magistrado observó que los acusados habían actuado como si fueran intocables, y que esa percepción de intocabilidad fue, en última instancia, lo que los llevó a cometer los errores que los pusieron frente a él. Ahora, hay un detalle en este proceso que no suele aparecer en los resúmenes rápidos y que, si las crónicas de investigación son precisas, añade una dimensión adicional a la historia. 2 testigos clave, cuya participación en el proceso era fundamental para sostener partes del expediente, no llegaron a declarar en el juicio. Uno de ellos, conocido en los documentos como intermediario entre los acusados y los primeros contactos de la DEA, fue víctima de un acto de violencia fatal semanas antes de la captura. El segundo testigo, identificado en los registros procesales con una clave de confidencialidad, corrió una suerte similar pocas semanas después del arresto. En octubre de 2022, una decisión del gobierno de Estados Unidos cambió el final provisorio de esta historia. Los sobrinos fueron incluidos en un canje de prisioneros con Venezuela y regresaron al país. Habían cumplido menos de la mitad de su condena. En diciembre de 2025, apenas semanas antes de los arrestos que marcarían el inicio de 2026, el Departamento del Tesoro de Estados Unidos emitió un comunicado en el que señalaba que ambos, desde su regreso, habrían retomado sus actividades previas. Narcotraficantes convictos que regresan a casa, no como advertencia para otros, sino como continuación de lo que dejaron pendiente. Pero hay una forma de robar que es más calculada que cualquier tráfico. Más fría, más sistemática. Y más cruel porque se disfraza de ayuda. Walter Jacob Gavidia Flores. José Daniel Gavidia Flores.
Josual Alexander Gavidia Flores. 3 nombres que la mayoría de los venezolanos no conocía cuando el Departamento del Tesoro los sancionó el 25 de julio de 2019. Son hijos de Cilia Flores con su primer esposo, hijastros del presidente. Y según el comunicado oficial de esa sanción, parte central de lo que las autoridades estadounidenses describieron como una red de corrupción a gran escala que se habría infiltrado en el programa más sensible del régimen venezolano, el sistema de distribución de alimentos subsidiados para familias en situación de vulnerabilidad. Ese programa se llamaba CLAP, Comités Locales de Abastecimiento y Producción. Fue creado en 2016 como respuesta a la crisis alimentaria que en ese punto ya era imposible de negar. La idea era simple en apariencia. El Estado distribuiría cajas con alimentos básicos, arroz, frijoles, aceite, harina, pasta, directamente a las familias que no podían costear sus propias compras en un mercado que ya no tenía productos o los tenía a precios prohibitivos. Millones de familias dependían de esas cajas, no como complemento, como fuente principal de alimentación. Una fuente en el periodismo de investigación latinoamericano describió el esquema financiero que rodeó ese programa de la siguiente manera. Los contratos para abastecer los alimentos habrían sido asignados a empresas vinculadas a un empresario de origen colombiano con conexiones previas a la familia de Cilia Flores. Ese empresario, Alex Saab Morán, habría comenzado su relación con ese entorno años antes del programa, con un contrato menor que los propios hermanastros le habrían facilitado a cambio de una retribución que no era monetaria sino de influencia. Acceso a las personas correctas, en el momento correcto. El mecanismo de sobrevaluación que las investigaciones sugieren era estructuralmente simple pero financieramente devastador. Productos que el mercado internacional cotizaba a un precio determinado eran facturados al Estado venezolano a un múltiplo significativamente mayor. La diferencia, multiplicada por el volumen de contratos que duró años, habría generado una desviación que las investigaciones del Tesoro estimaron en más de $350 millones. El secretario del Tesoro estadounidense, al momento de las sanciones, usó en su declaración oficial una palabra que no suele aparecer en el lenguaje burocrático de los comunicados de prensa: cruelmente. Dijo que la red habría explotado cruelmente a la población hambrienta de Venezuela. No es retórica. Es la caracterización formal del gobierno de Estados Unidos sobre lo que los registros documentaron. Porque los testimonios que el periodismo recopiló en esos años pintan un cuadro que no admite distancia emocional. Madres que abrían esas cajas después de haber esperado horas bajo el sol y encontraban arroz con gorgojos, harina en proceso de descomposición, aceite con fecha de vencimiento rebasada. Familias que no podían quejarse porque la queja podría significar la exclusión de la lista. Y la exclusión de la lista no era una inconveniencia logística. Era la diferencia entre comer y no comer. Y mientras eso ocurría en la fila de distribución, el esquema que las investigaciones sugieren seguía funcionando. Cada kilo de arroz sobrevaluado generaba una diferencia que, según el Tesoro, fluía hacia múltiples niveles de la cadena. El proveedor externo, sus socios, los funcionarios que firmaban los contratos y los hermanastros que según los documentos oficiales habrían sido parte central de la estructura desde el comienzo. De los 3, el más documentado públicamente es el menor, Josual, conocido en algunos reportajes por sus aficiones a los vehículos de alto rendimiento y a las carreras informales en autopistas de Caracas a horas de la madrugada, cuando las calles están vacías porque el resto del país no tiene combustible o simplemente no puede costear un automóvil. Su vida, según el periodismo que lo siguió durante años, era la de alguien para quien las restricciones que aplican al ciudadano común eran simplemente irrelevantes. Hay un episodio vinculado a su nombre que los reportes de investigación mencionan con cuidado, sin afirmar, sin concluir, pero sin descartarlo tampoco. Cuando tenía 23 años, su nombre apareció en relación con el caso de un hombre llamado Yoran Liendo, integrante de una banda local. Los detalles de lo que ocurrió nunca fueron establecidos en ningún proceso judicial. El caso no prosperó. En Venezuela, los casos que involucran a personas con ese apellido político raramente prosperan. Eso es todo lo que se puede decir con precisión sobre ese episodio. Y a veces, lo que no se puede probar es más revelador que lo que sí. Los 3 hermanos fueron sancionados simultáneamente junto a Alex Saab y a más de una docena de personas y empresas adicionales. El monto total estimado de lo desviado del programa de alimentos, $350 millones. En el mismo periodo, según datos de organizaciones humanitarias, más de 9 millones de venezolanos no podían cubrir sus necesidades alimentarias básicas. Haz ese cálculo. Pero hay un capítulo más en esta historia, el que conecta todos los anteriores y que lleva la escala de lo que estamos describiendo a un nivel que ya no es regional sino global. En 2020,
Según los documentos de acusación formal del Departamento de Justicia de Estados Unidos publicados a finales de ese mismo año, Nicolás Maduro Guerra, el hijo, se habría reunido en Medellín con representantes de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia, una organización que durante décadas fue responsable de secuestros masivos, de reclutamiento forzado de menores, de atentados en espacios civiles y de cientos de miles de víctimas directas e indirectas. Una organización que el gobierno de Estados Unidos clasifica formalmente como organización terrorista. La reunión, según los registros del expediente, no fue un encuentro casual. Fue una negociación de negocios. Y el negocio que se habría discutido involucraba el tránsito de grandes volúmenes de cocaína desde Venezuela a través de Colombia hacia Estados Unidos, con un horizonte operativo de 6 años, hasta 2026. Y como parte del acuerdo, según el mismo expediente, se habrían discutido pagos a la organización guerrillera no solo en efectivo, sino en armamento. El Departamento de Justicia lo consignó en términos directos en los cargos formales: conspiración para importar cocaína, posesión de armas de carácter bélico, conspiración para la posesión de ese armamento. El hijo del presidente, formalmente acusado junto a su padre, junto a Cilia Flores, junto a otros funcionarios de alto nivel, de ser parte activa de lo que el expediente denomina el Cartel de los Soles. El nombre, según los investigadores, proviene de las insignias que portan en sus uniformes los generales venezolanos de mayor rango. A mayor graduación, mayor cercanía con las operaciones que los documentos describen. Y hay algo en esa acusación que va más allá del narcotráfico como negocio. El documento federal describe el objetivo de la organización en términos que no son económicos sino estratégicos. Las crónicas sugieren que el propósito declarado dentro del grupo habría sido inundar el mercado estadounidense con sustancias que destruyeran comunidades, que generaran dependencia, que causaran el máximo daño posible a la sociedad norteamericana como respuesta a las sanciones y a la presión internacional. No era solo negocio. Era, si los registros son precisos, una política deliberada de destrucción social a través del tráfico de estupefacientes. Manuel Christopher Figuera, quien dirigió la policía política venezolana hasta que intentó participar en un levantamiento fallido en 2019 y tuvo que exiliarse en Estados Unidos, habló desde el exterior sobre lo que observó desde adentro del sistema. En sus declaraciones a medios internacionales, vinculó directamente a Nicolás Maduro Guerra con operaciones de extracción y venta del oro de las reservas del Banco Central venezolano. El oro que técnicamente respalda la moneda nacional. El que pertenece al patrimonio colectivo del país. Según Figuera, el hijo del presidente habría tenido participación activa en empresas vinculadas a la explotación minera y al comercio de ese oro en circuitos no transparentes. Y aquí todo vuelve al principio. Porque entre los socios que las investigaciones asocian a esas operaciones de oro aparece el nombre de la familia Morón. La misma familia de la fiesta de primera comunión en Maracaibo, donde una mujer tomó una foto y terminó detenida en un edificio sin ventanas. Todo conecta, no como conspiración, sino como sistema. Un sistema donde cada pieza estaba en su lugar porque había sido puesta ahí intencionalmente. El 3 de enero de 2026, a las 5:17 de la mañana, hora de Caracas, ese sistema encontró su límite. Fuerzas especiales estadounidenses ejecutaron una operación que llevaba meses en planificación. Helicópteros, coordinación entre múltiples agencias, dispositivos simultáneos en puntos estratégicos de la capital venezolana. En horas, el hombre que había gobernado el país durante más de una década fue detenido junto a la mujer que estuvo a su lado durante todo ese tiempo. Trasladados al USS Igima. Trasladados a Nueva York. Al Metropolitan Detention Center de Brooklyn. El mismo edificio donde han cumplido prisión preventiva figuras de alto perfil de casos de crimen organizado a nivel internacional. Una celda fría. Comida de institución penitenciaria. Muy lejos de cualquier Mercedes en ningún aeropuerto del mundo. Es la primera vez en la historia contemporánea de América Latina que un presidente en ejercicio de un Estado soberano es detenido por fuerzas de otro país en circunstancias de este tipo. Las implicaciones jurídicas, diplomáticas y geopolíticas de ese precedente van a seguir discutiéndose durante décadas. Pero los hijos siguen libres. Los hermanastros siguen sin haber cumplido ninguna condena. Los sobrinos convictos que regresaron a Venezuela siguen siendo señalados, según el propio Departamento del Tesoro, por actividades que replicarían exactamente lo que los llevó a la cárcel la primera vez. Y Nicolásito, el de la lluvia de billetes, el que según múltiples fuentes independientes describían como alguien que llegó donde llegó exclusivamente por su apellido, el que los documentos de justicia estadounidenses acusan formalmente de conspiración, posesión de armamento bélico, está en algún lugar del mundo que no conocemos con exactitud. Quizás en Caracas,
protegido por lo que queda de la estructura que su padre construyó. Quizás en La Habana, cuyo gobierno ha sido históricamente el aliado más constante del chavismo. Quizás en alguna de las capitales donde los tratados de extradición no existen o no se aplican. Quizás en ninguno de esos lugares y en alguno que nadie ha considerado todavía. Pero hay algo diferente esta vez que no había antes. Y es esto: el mundo está mirando. La impunidad tiene un requisito indispensable para funcionar: la oscuridad. Necesita que las historias no se cuenten, que los expedientes se acumulen en escritorios donde nadie los lea, que los periodistas que las investigan no tengan plataformas para publicarlas, que las familias que sufrieron las consecuencias de esos sistemas no tengan voz. Cuando esa oscuridad se rompe, la ecuación cambia. Hay madres venezolanas que despidieron a sus hijos en terminales de autobús sin saber si los volverían a ver, que reciben llamadas de ciudades que no conocen, de países que nunca imaginaron que iban a tener que aprender a pronunciar, que ponen un plato vacío en la mesa en las fechas que debería estar lleno. Hay abuelos que cerraron los ojos sin tener a nadie al lado. Hay niños que aprendieron a llamar papá o mamá por videollamada. Y todo eso ocurrió mientras el sistema que estamos describiendo funcionaba sin obstáculos, mientras los beneficiados de ese sistema vivían sin restricciones, sin consecuencias y con la certeza de que nadie podría tocarlos. Eso es lo que no admite distancia. No son abstracciones estadísticas. Son vidas concretas, irreversiblemente alteradas por decisiones que otras personas tomaron desde posiciones de poder absoluto. Los padres están presos. Los hijos están en algún lugar con el dinero que, según las acusaciones formales, ayudaron a extraer de las reservas de un país. Pero ya no son lo que eran hace un año. Porque la figura que los protegía está en una celda en Brooklyn. Porque los documentos que los nombran son públicos. Porque los tribunales que los acusan tienen jurisdicción que no se detiene en ninguna frontera que ellos puedan cruzar. Y porque hay algo que no se puede confiscar, no se puede detener en ningún aeropuerto y no se puede borrar de ningún servidor. La historia que ya fue contada. El que se mete con la familia Maduro ya no se seca. Esa era la promesa. Hoy, enero de 2026, esa promesa tiene fecha de vencimiento. Esta historia no ha terminado. Pero por primera vez en mucho tiempo, su final ya no está exclusivamente en manos de quienes la protagonizaron. Si llegaste hasta aquí y crees que esta historia necesita ser conocida, compártela. No por el número de vistas. Porque hay cosas que se vuelven más difíciles de enterrar cuantas más personas las conocen. Y la próxima semana, otra familia, otro país, otro sistema que durante años operó a plena luz del día convencido de que nadie estaba contando. Alguien siempre está contando.